Impagos en la zona euro, tanto España como Grecia llegan al estado de insolvencia. Tanto el déficit, la deuda, el paro y la prima de riesgo han conducido a ambas economías al borde del impago, convirtiendo así a los ciudadanos de ambos países a los más pobres del bloque, con un alto déficit y una fuga de la riqueza. A lo que nos hacemos varias preguntas. ¿Podría España evitar la bancarrota? Y lo más interesante, ¿se enfrenta España a la peor recesión de Europa? Citando el déficit de la economía española, hemos visto un PIB muy por debajo de las deudas que debe pagar el Estado. Una deuda que se paga con altos intereses a los acreedores, donde la prima de riesgo podría llevarnos al estado de insolvencia o al estado de impago. Podríamos estar a las puertas del primer corralito en la zona euro, tanto por España o Grecia. En España existe el temor de que los inversionistas y los ahorradores que tienen dinero en los bancos puedan perderlos si es que el país entra en un estado de insolvencia. Las leyes españolas dictan que los españoles están cubiertos hasta por $100,000 anuales de sus ahorros bancarios en caso de un cierre total o parcial del gobierno que no le permita seguir operando con dinero propio y tengan que recurrir a los ahorros de los ciudadanos común y corriente que han depositado su confianza en los bancos y en Hacienda. Pero si recordamos en la historia no muy lejana lo que sucedió en Argentina con el corralito en el año 2001, se pensó que este fenómeno no podría llegar hasta la Argentina, donde el gobierno tuvo que recurrir a la congelación de los fondos de cada ciudadano, evitando así la fuga de capital. Los argentinos se vieron obligados a hacer largas colas en los bancos para tratar de retirar los ahorros bancarios, unos ahorros que se le prohibieron rotundamente retirar, dándole una que otra migaja para no llevar al colapso total de la economía argentina. Los españoles que han confiado sus ahorros a Hacienda, al Banco Central, tenemos la certeza de que se nos va a estar devolviendo el dinero en caso de un corralito, pero ¿cómo podemos estar 100% seguros de que esto será así si no hemos vivido un corralito? En el caso que la economía entre en déficit, que haya un colapso financiero, ¿quién es que va a pagar este dinero a los ahorradores? ¿A dónde vamos a ir a cobrar? ¿Al Banco Central? ¿Vamos a ir a cobrar a Hacienda? Si Hacienda también estará en quiebra. Entonces la pregunta más importante que nos hacemos: ¿quién nos pagará si estamos en quiebra? Donde el Estado es el primero en quebrar. ¿Quién nos va a pagar nuestros ahorros? Al llegar a un estado de insolvencia, todos los inversores que quedan en el país, que ya son muy pocos por la fuga de cerebro y de capital, se estarían marchando del país, trayendo consigo desabastecimiento, inflación, déficit y una crisis de empleo, una crisis por falta de liquidez y un aumento de deuda. Cuando el PIB tiende a contraerse por no haber inversiones público-privadas, tenemos un déficit de deuda. Cuando la deuda crece por falta de liquidez, tendremos un PIB mucho más pequeño en comparación con la deuda, y si ya estamos sobreendeudados, esto podría agravarse con una inflación nunca antes vista. Ahora, contestando la pregunta, ¿podría España evitar la bancarrota? Absolutamente, si se toman las políticas correctas. ¿Y cuáles son esas políticas que pueden ayudar a España a no caer en una bancarrota? Debemos de atraer a los inversores, los youtubers que se han ido del país, los economistas que se han marchado con sus grandes capitales y los inversionistas que no ven el atractivo en la economía española para que su dinero cree riqueza tanto para ellos como para los ciudadanos españoles. Lo que nos conduce directamente a que nuestro poder adquisitivo en la Unión Europea de todos los países del bloque sea el menor. Cada euro que entra a España es menos valioso que cada euro que entra a Alemania. Por ende, los alemanes tienen mucho más poder adquisitivo
que nosotros en estos momentos porque su deuda está completamente saneada, su inflación no es tan alta como la que tenemos en el país y su prima de riesgo está controlada. El déficit fiscal no es tan alto como el que poseemos nosotros. Además de eso, la confianza de los inversores por economía del norte de Europa es mucho más fuerte que las economías del este de Europa. Ahora bien, contestando nuestra siguiente pregunta, ¿se enfrenta España a la peor recesión de Europa? Lo primero que tenemos que entender es que una recesión crea tanto crisis como inflación. Primeramente, la inflación llevará al aumento de todas las materias primas. Las casas subirán de precio, los automóviles subirán de precio y todo lo que estemos consumiendo como productos de primera necesidad, ya sea carnes, huevos, leche, pan, todo lo que estemos comprando en los supermercados estará más caro, un 15%, 20% en cada uno de los artículos que estamos consumiendo a diario en la mesa de nuestros hogares. La crisis conlleva a la fuga de cerebro. Si hemos visto mucha gente marcharse del país con sus ahorros, pues esto se agudiza. Otras personas que se han quedado en el país porque confían en la economía y confían en las políticas fiscales del Estado, lo estarían pensando dos veces, estarían vendiendo sus propiedades y marchándose nuevamente del país, trayendo consigo una crisis de capital. Cuando una crisis de capital se agudiza, la inflación crece, ya que la oferta es más grande que la demanda, algo que no es bueno para ninguna economía y que podría llevarnos directo a la quiebra del Estado. Un Estado que no tendría estos problemas de solvencia si tuviéramos un banco central que emitiera sus propios euros, como hacen los estadounidenses con su economía cuando necesitan pagar los bonos y cuando necesitan pagar las tenencias de deuda con países como China, emiten sus propios dólares. Con estas emisiones de dólares estadounidenses, la Reserva Federal ayuda al país a seguir siendo solvente, cumpliendo con todas y cada una de sus deudas, sin permitir que el país entre en default. Aunque esto crea inflación, de todas formas el país seguirá siendo solvente. Los inversores siguen confiando en la economía estadounidense. Mientras la Reserva Federal continúe con esas políticas, los inversores seguirán confiando en la economía estadounidense. No tanto así con muchas economías del bloque español que no tienen su propia moneda y no pueden acuñar ningún papel moneda. Todas dependen del euro y de los impuestos que pueden recaudar los gobiernos en sus distintos países. España se ha visto obligada a tener que subir los impuestos, a tener que aumentar la edad de jubilación, donde una persona que ha trabajado 30 años, en vez de jubilarse con sus 30 años de trabajo, ahora tendrá que seguir trabajando para el Estado para tener menos ingresos el día de su jubilación por más años de trabajo. Lo mismo ocurrirá con los servicios públicos, tanto con la salud, donde tendremos recorte para poder igualar ese déficit presupuestario. Además que deberíamos seguir viendo la baja en los salarios de los altos funcionarios. Por un lado es positivo para la economía, ya que podría estar sobrando más dinero para los bolsillos de los contribuyentes, pero por otro lado no es tan positivo, ya que muchos funcionarios que ahora su sueldo no le alcanzan estarían dando sus pequeñas mordidas y llevándose parte del presupuesto del Estado para poder cubrir sus gastos y enriquecerse ilícitamente. Así que lo primero que hay que hacer en la economía española para no tener una quiebra del Estado es controlar la fuga de capital, la fuga de cerebro y la fuga de inversión. Siempre que el Estado logre retener estas tres cosas, estaremos lejos de entrar en default, eliminando consigo la insolvencia, el déficit, el paro y la prima de riesgo. Déjame en los comentarios
¿Qué piensas tú sobre la economía española? Si crees que los políticos están llevando el país por el camino correcto o si por lo contrario piensa que deberíamos cambiar de mano para lograr hacer mejores políticas que puedan llevar a la economía por el camino correcto. Déjame todo lo que piensas sobre la economía del bloque europeo en los comentarios, además de tu opinión de cómo España podría evitar la bancarrota. No te olvides que esto es Intenta Invertir, tu canal de finanzas, tu canal de educación, y nunca dejes de invertir porque la inversión va de la mano con la educación financiera, y siempre que estés aprovechando los momentos adecuados para hacer esas inversiones, serás un afortunado con ganancias inminentes para tu cartera. No te olvides de suscribirte, dejarnos un buen like y activar la campanita, mientras nosotros te vamos a dejar un gran abrazo y buena inversión.